Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Un lunes que es día 21 de julio. En este día la Iglesia celebra la memoria de San Lorenzo de Brindis, un santo que nació en el año 1559 en Italia. Se hizo fraile capuchino, destacó en los estudios y entonces fue destinado en primer lugar a dar clases de teología a sus hermanos de orden, especialmente a los que se encontraban preparándose para el sacerdocio. También ocupó dentro de la orden distintos cargos de gobierno y era un buen predicador y predicó con mucha frecuencia y con mucho éxito en distintos países de Europa. También le quedó tiempo para escribir obras de tipo teológico y de tipo espiritual. Murió santamente en Lisboa en el año 1619, cuando tenía solamente 60 años. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Sabemos que como primera lectura estamos leyendo el libro del Éxodo. Hoy en el capítulo 14 escuchamos los versículos 5 al 18 que dicen así: En aquellos días comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado, y el faraón y sus servidores cambiaron de parecer sobre el pueblo y se dijeron: ¿qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a Israel de nuestro servicio. Hizo pues preparar un carro, y tomó consigo sus tropas, tomó 600 carros escogidos, y los demás carros de Egipto con sus correspondientes oficiales. El Señor hizo que el faraón, rey de Egipto, se obstinase en perseguir a los hijos de Israel mientras éstos salían triunfantes. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y los carros del faraón, con sus jinetes y su ejército, y les dieron alcance mientras acampaban en Piahirot frente a Baal-Zephón. Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron la vista y vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos. Quedaron sobrecogidos de miedo y gritaron al Señor. Dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué nos has hecho sacándonos de Egipto? ¿No te lo decíamos en Egipto? Déjanos en paz y serviremos a los egipcios, pues más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y veréis la victoria que el Señor os va a conceder hoy. Esos egipcios que estáis viendo hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros. Vosotros esperad tranquilos. El Señor dijo a Moisés: ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú
alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por medio del mar, por lo seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de vosotros, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes. Estamos en un momento particularmente dramático del Éxodo. Aquí está el desenlace final de la historia. Israel parece haber alcanzado la ansiada libertad, pero repentinamente, cuando están acampando para descansar, ven cómo el ejército del faraón se abalanza sobre ellos. Vamos a hacer algunas reflexiones, siempre siguiendo una lectura alegórica y espiritual de este texto. Lo primero que nosotros vamos a fijarnos, en lo primero que nos vamos a fijarnos, es en el contraste que se da entre el pueblo de Israel y Moisés. El pueblo de Israel está absolutamente atemorizado. Les dice: no había sepulcros en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto. No hay fe, no hay esperanza, y además se revuelven con ira contra Moisés. No le tienen ninguna gratitud por haber hecho lo que ha hecho, por haber vuelto a Egipto para sacarlos a ellos, para liberarlos a ellos. No hay fe, no hay esperanza, no hay amor. Eso el pueblo, que clama así, mientras que Moisés es un hombre que está lleno de fe. Lo que dice es: no temáis, estad firmes y veréis la victoria. Moisés está lleno de esperanza. Esos egipcios que estáis viendo, no los volveréis a ver jamás. Está lleno de amor hacia su Señor, a ese Dios que es. Y por eso dice: el Señor peleará por vosotros, porque os quiere, y vosotros debéis quererle igualmente. Fíjense qué contraste entre ese personaje extraordinario, Moisés, y el resto del pueblo. Segunda reflexión que hacemos. El faraón se arrepiente y decide volver a perseguir al pueblo. Al final tuvo que dar su brazo a torcer, pero de muy mala gana, sobrecogido por la muerte de su hijo primogénito, probablemente su heredero. Pero se arrepiente y con toda su fuerza, con sus carros y caballos, con sus guerreros y sus armas, sale a toda prisa en persecución del pueblo. El mal, el faraón, es símbolo del mal, alegoría del mal, representa al mal, y el mal no se rinde a la primera. Es el mal obstinado, se niega a reconocer su derrota, sigue luchando, peleando, porque no se resigna a perder. Cuando el mal hace presa en nuestros propios corazones, así actúa igual, de la misma manera. A veces hemos hecho buenos propósitos de enmienda y todo ese deseo y anhelo de virtud que experimentamos, en poco se viene abajo, se derrumba, porque el mal insiste e insiste e insiste, diciéndonos al oído que eso para qué sirve, que eso no nos hace feliz, que somos tontos, que transijamos.
el mal, mientras vivimos en este tiempo presente, actúa con rabia, con obstinación, porque sabe que el tiempo se le acaba, porque sabe que le queda cada vez menos tiempo para poder actuar, para que se refleje en todo su esplendor la victoria de Cristo. Y por eso el mal busca con rabia a aquellos que parece que se le han escapado y se ceba con ellos. Los ataca con más fuerza que a cualquiera. Y aquellos que incluso están respondiendo mejor al Señor son las víctimas preferidas de ese mal que tiene rostro, que tiene nombre, que es el enemigo. La verdadera conversión supone para nosotros la misma obstinación que tiene el malo, pero una obstinación en la virtud, en la confianza, en la fe, en el amor, aun cuando todo parezca fallarnos, aun cuando todo parezca desvanecerse, nosotros nos obstinamos en el bien, como el maligno se obstina en el mal. La verdadera conversión normalmente no suele ser cosa de un instante, sino que requiere vigilancia, requiere perseverancia, requiere confianza en la acción de Dios que nos ama. Ya hemos dicho que en el pueblo se refleja falta de fe, no se sienten en absoluto seguros ni de las intenciones de Dios, ni de su palabra que ha hecho una promesa, ni de las obras que han visto cuando las plagas. No se fían absolutamente de nada ni de nadie. Parece que prefieren incluso la esclavitud, volver a Egipto, con tal de no vivir la zozobra de la duda, para no tener que fatigarse esperando. El miedo puede hacer que nos conformemos con vivir en la esclavitud antes que aspirar a la libertad que nos ofrece Cristo. Sin embargo, en esos momentos de intenso miedo, cuando todo parece derrumbarse, cuando todo parece que no tiene sentido, que es inútil, que no nos podemos resistir al mal, que qué importa, en esos momentos el Señor también se manifiesta con mayor poder. El Señor nos invita a creer más. Así Moisés alienta al pueblo. Él comparte su fe, comparte su esperanza y comparte su amor a Dios. De hecho, vive su amor a los hermanos, a esos hermanos tan ciegos, tan malvados, tan descreídos. Moisés levanta su voz, y su voz es la voz de la esperanza y de la sensatez. Él dice, Dios actuará. Y cuando Dios le dice a Moisés, pero ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Moisés está transmitiendo un mensaje trascendental. La salvación de Dios no es algo previo y después podemos avanzar en nuestro camino. La salvación, la conversión se nos va dando a medida que hacemos el camino, a medida que avanzamos. ¿Por qué siguen clamando a mí? Diles que se pongan en marcha. Hay que caminar. No tenemos que acobardarnos ni frente a la tentación, ni frente al mal, ni siquiera frente a las propias caídas. Que se pongan en marcha, que continúen paso a paso. Dios irá, que vayan cayendo las tinieblas del horror, que vayan cayendo las cadenas de la opresión. Dios irá liberando y convirtiendo a medida que ellos avancen con decisión, con confianza. Nosotros, que a veces adolecemos
de tan grande falta de fe y de confianza, nosotros queremos lo mismo que el pueblo, que el Señor solucione todos los problemas, que conjure todos los peligros antes de dar un paso. Porque si vamos a perecer, ¿de qué sirve andar? Y el plan de Dios es justamente el contrario. La fe no puede quedarse solamente en palabras, ni en súplicas, ni las que hace el pueblo ni las que hace Moisés. No, la fe exige pasos concretos, por un camino concreto. De esa manera se muestra la fe y crece, se demuestra la esperanza y aumenta, y se vive en el amor, y el amor dilata el corazón. Hace falta que nuestra obediencia a Dios sea una obediencia activa, actuando, siempre haciendo. Y como dice el texto, y es nuestra última reflexión, Dios dice que se cubrirá de gloria a costa del faraón y de su ejército. Es decir, es Dios quien ha endurecido ese corazón, es Dios quien permite que el mal actúe en nuestro mundo, pero para cubrirse de gloria, derrotándolo y manifestando que Él es el más fuerte, y manifestando que Él nos ama inmensamente porque somos sus hijos. Él quiere que crezcamos en la fe, en la esperanza y en el amor, que creamos en su amor, que creamos que la historia de la salvación también, no solamente en la historia universal, sino en nuestra propia vida, esa historia de salvación avanza poco a poco, no siempre linealmente, a veces, pues dando rodeos, equivocándose, cayendo, pero siguiendo adelante, paso a paso, se nos va revelando ese amor de Dios cada vez más profundo, más evidente. El Evangelio de la Misa es, según San Mateo, del capítulo 12, los versículos 38 al 42, que dicen así: En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pero no se les dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón.
Cuando los fariseos y escribas piden una señal, exigen una señal, un milagro tuyo, le dicen a Jesús, no es porque quieran creer, en absoluto, porque han podido ver ya muchas cosas. Quieren otra prueba, otro prodigio, pero a ver si Jesús se equivoca en algo, falla en algo, y consiguen encontrar motivos para condenarlo. Con razón Jesús dice que es una generación malvada y adúltera, es una generación incrédula, infiel a Dios. Y aquellos escribas y fariseos son muy ciegos. La única señal que Jesús dará será la señal de su muerte y de su resurrección. La señal de Jonás, 3 días en el vientre del cetáceo, para luego salir a la vida, a la luz de nuevo. Por eso los hombres de Nínive son hombres que alcanzarán misericordia con más facilidad y serán los jueces de los israelitas incrédulos como aquellos fariseos y escribas. Porque además hay alguien que es más grande que Jonás, que está en medio de ellos. Y lo mismo realmente la reina del sur se levantará y hará que condenen a esta generación, porque ella se fió y se puso en camino para desde los confines de la tierra escuchar la sabiduría de Salomón. No sé si advierten las semejanzas o el paralelismo de este texto evangélico con el texto del Éxodo que hemos escuchado. Hay gente que quiere señales, prodigios, milagros. Y dice, si realmente viera, yo creería. Entonces sí viviría mi fe. Entonces sí avanzaría por este camino, que es el camino del Evangelio, el camino cristiano. Pero primero quiero ver. Y Jesús, lo mismo que Dios en el Éxodo, dice que eso no es así. Primero hay que ponerse en camino. Primero hay que fiarse dando pasos. Les está invitando Jesús a aquellos hombres a creer. Creer en un Mesías Salvador que viene con la humildad de su predicación, que ha hecho ya suficientes signos para ser reconocido por su pueblo, y que por tanto lo que exige es ser seguido, exige que nos pongamos en camino tras él, y que caminando tras él veremos y escucharemos maravillas, pero sólo siendo discípulos y caminando se irán disipando nuestras dudas, como fue el caso de los apóstoles. Iremos esperando en el Señor y amándolo sobre todas las cosas. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.